Vamos a dar un minuto más para que se acaben de anexar sus compañeros. Adolfo, su exposición de microbiología, porque le toca exponer qué pasó con ella. Adolfo, Mande, profesor. su exposición de microbiología, hoy le toca exponer. ¿Cuál es tu exposición? ¿Por qué el internet? Y luego, Adolfo, Espérame, la estoy buscando, por favor. ¿qué exposición le tocaba hacer, Adolfo? Porque no lo veo anexado a la plataforma de Classroom de microbiología, por cierto. Y de todas las tareas que llevamos no ha tenido ninguna. Y ahí publiqué lo que tenían que hacer, entonces. ¿Cuál era el tema? Es que tengo una, pero no sé cuál sea. Pues no sé, Adolfo, usted es el alumno, yo nada más soy el profesor.
Yo nada más controlo las clases. Cuando les toca exponer eso a ustedes, no a mí. Yo nada más sirvo de guía, recuerden. Yo no les puedo vomitar todos los conocimientos que yo tengo a ustedes. Y eso tienen que saberlo. Y ya lo saben. Luego, Adolfo, damos por terminada la clase, la doy por hecho. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la que sí? Este, ¿Qué pasó, Adolfo? Perdón, creo que le suspendí aquí por silenciar a Gerardo. ya la encontré, pero no puedo compartir la presentación. Envíamela por WhatsApp. Ok, chicos. Estoy viendo que no están estudiando, no están haciendo los temas, nada más hacen sus tareas, nada más por hacer, por cumplir, por tener el 10, 9, no sé. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren tener el 10, adelante, nada más díganmelo y no entreguen tareas y yo les pongo el 10, digo, no tengo ninguna dificultad. Los que aprenden son ustedes y no yo, ¿sale? Yo no vengo aquí, o más bien yo no estoy aquí para escupirle los conocimientos, solamente para ser guiados. Ustedes nada más tienen clase una vez a la semana y a ustedes les corresponde estudiar los otros 6 días de la semana, ¿sale? En sus manos van a estar vidas en algún momento. Dios me libre de caer en sus vidas, en sus manos en algún momento porque no están estudiando nada, ¿sale? Entonces no se vale. No se vale que yo prepare las clases cada semana, que yo esté estudiando cada semana, porque a pesar de que yo ya terminé y que me puedo saber la clase, de todos modos las tengo que estar estudiando, ¿sale? Porque no me acuerdo sinceramente de todos los temas habidos y por haber, ¿sale? Habrá otras materias que se me dificulten porque no es mi área y aún así lo tengo que estar estudiando. No es justificable de que tengamos algún hijo, que estemos trabajando y todo lo demás. Nos metimos a estudiar porque queremos estudiar y porque queremos sobresalir tal vez, ¿sale? Entonces, no es justificable de porque trabajemos. Yo también trabajo, estudio, también aparte tengo otros cursos que tengo que hacer, entonces, y aparte preparar sus clases, también levantarme temprano como ustedes, también desvelarme como ustedes, ¿sale? Entonces, no es justo, sinceramente, ¿sale? Entonces, si nada más quieren que les demos las clases, vamos a dar las clases, no hay ningún problema. Yo no voy a hacer ningún comentario. Si ustedes tienen alguna pregunta, me limitaré a comentarla y nada más. No complementaré más clases, ¿sale? Les comparto la clase que preparé. El día de hoy vamos a ver las bacterias en microbiología. Ya habíamos hablado sobre y otra cosa, chicos. Ya les había comentado sobre sus cámaras. Si no sirven, cada clase me tienen que estar avisando, ya sea por correo, por aquí el chat, por WhatsApp, por qué no sirven sus cámaras, por qué no las prendemos, ¿sale? Eso también repercute en sus calificaciones. Entonces, una vez que ustedes la vean y vean sus calificaciones y se les entrega dirección, pues no vayan a preguntar por qué tienen bajas calificaciones, ¿sale? Ustedes saben lo que están haciendo en cada una de las clases y en cada una de sus tareas, cuánto participan o cuánto no participan, cada vez que exponen y cómo exponen, ¿sale? Entonces, para que no haya reclamos sobre esas calificaciones que se les están colocando, más bien que ustedes están ganando como tal. Entonces, la clase pasada habíamos visto
las generalidades sobre los microorganismos. El día de hoy vamos a ver las bacterias. Entonces, el concepto de bacterias es el siguiente. Son seres generalmente unicelulares. Ya le mandé mi presentación. Sí, me mandó la de epidemiología y estamos en microbiología. Pues es que yo le pregunté que cuál tema era y no me contestó. Bacterias. Las bacterias le tocaban. Estamos en microbiología. Y les di el tema desde hace más de un mes. A mí no me llegó nada. Ya usted ya se conectó. No, sí le llegó porque vimos en una clase. Y no me puede decir que no porque todo está grabado. ¿Sale? Entonces, en la clase que vimos al inicio de microbiología, cuando terminamos teorías y modelos, les dije cuál tema escogían. Y usted escogió un tema junto con esta... Bueno, no lo escogió porque yo se los di. Y se los puse. Y de todos modos, vuelvo a repetir, usted no está anexado a la plataforma de Classroom. Y les mandé el código desde hace mucho tiempo. Comparto la pantalla. Comparto la pantalla, Adolfo, para que no me diga que no. Aquí está el temario. La clase pasada le tocó exponer a Mode, que por razones personales no pudo hacer. Ella está justificada. Aquí está su tema. Y esto lo anexé a Classroom. Adolfo y Diana. Diana ya no se volvió a conectar, ya no supe nada de ella. Entonces, como tal, le correspondía precisamente esto. Bacterias. Y le tocaba exponer desde la semana pasada, pero por cuestiones de que nos hemos ido atrasando, no pudo exponer. 1, 2. Recuerden que las presentaciones me las tienen que enviar muchísimo antes para poderlas estar revisando. Entonces, no hay justificación, Adolfo. Digo, y si no recuerda, puede checar las clases que están grabadas. Tiene 0. Y no ha entregado ninguna tarea, a ver si se puede anexar a la plataforma. Muy bien, volvemos a lo mismo. El concepto de bacterias. Son seres generalmente unicelulares que pertenecen al grupo de protistas inferiores como tal. Recuerden que teníamos 5 reinos cuando ustedes vieron en algún momento en la primaria, en la secundaria, los reinos. El reino protista va a corresponder precisamente a las bacterias. Son células de tamaño variable, cuyo límite inferior van a ser entre 0.0 micrómetros y van a ser superiores a 50 micrómetros. Sus dimensiones medianas van a oscilar entre 0.5 a 1 micrómetros. Son muy pequeñitas, las podemos observar solamente por microscopio, a menos que sean un acúmulo de bacterias, como cuando hacemos nosotros un exudado y lo ponemos en un cultivo beneficioso para ellas, pues vamos a ver el acúmulo de bacterias. Sin embargo, no vamos a ver a una sola bacteria ahí, ¿sale? Habíamos dicho que las bacterias van a ser también de lo que son procariotas, que no tenían su ADN en una membrana, es decir, en un núcleo. El ADN va a estar regado por toda la célula, ¿sale? Las bacterias tienen una estructura menos compleja que las células y sus organizaciones son menores o inferiores como tal. Entonces son células procariotas. Habíamos dicho que había células eucarióticas y procarióticas. Las células eucarióticas pues, son las células complejas que tienen los organismos superiores, mientras que las células procarióticas prácticamente son las bacterias. Entonces, estas bacterias van a ser organismos unicelulares y tienen un núcleo a veces, perdón, sin un núcleo definido, por eso son procarióticas. Entonces, podemos tener eubacterias, que van a ser las bacterias y las bacterias arqueas, ¿sale? Que son bacterias ya muy viejas, desde hace muchísimo tiempo antes de que existieran las bacterias y son del grupo arquea, ¿sale? Volvemos a decir lo mismo, que son organismos procarióticos y pueden ser de carácter patógeno o no, como lo habíamos visto precisamente en salud pública, en la clase grabada que les puse la semana pasada, decíamos o veíamos precisamente que nosotros tenemos una flora bacteriana normal, que son las que no van a ser patógenos. En algún momento pueden llegar a ser patógenos si es que esas unidades formadoras de colonias que tenemos en nuestra flora bacteriana se puedan expandir y entonces van a ser patógenos, ¿sale? Entonces, patógeno o no patógeno, nos van a estar produciendo ahí en una acción protectora a nuestro cuerpo, como las que se encuentran en la garganta, en el intestino, en la vía urinaria o en la vía vaginal. Entonces, las bacterias poseen una pared celular como todas las células habidas y por haber, a excepción de un núcleo, ¿sale?
similar a la de las plantas y hongos, pero pueden estar compuestas por peptidoglicanos, ¿sale? Estos peptidoglicanos que se tienen en las paredes son importantes sobre todo para farmacología, como estábamos viendo, porque ahí es donde va a haber una disminución de la síntesis de proteínas y entonces los antibacterianos o los antibióticos nos van a funcionar en esa pared peptidoglicana que se tiene. Algunas bacterias van a tener silos o van a tener flagelos. Los silos son como pelitos que se llegan a tener en las bacterias, que les van a dar el movimiento. Y flagelos es como la colita del espermatozoide, que también le va a dar el movimiento a la bacteria para poder nadar y poder desplazarse por todo el cuerpo. Se reproducen mediante una fisión binaria, que es lo que veíamos precisamente en la anterior clase. Lo que hacen solamente es dividirse como si fuera una mitosis y dar dos células hijas idénticas. Aquí el detalle es que no hace lo mismo que una mitosis, lo único que hace es reproducir su cromosoma y dividirse por fisión binaria y tener la misma cantidad genética y los mismos aspectos genéticos o epigenéticos la bacteria, ¿sale? Entonces todas las bacterias que se van a estar empezando a dividir, pues van a ser completamente iguales. Vamos a tener pues bacterias de diferentes calidad, digámoslo así, o de diferentes dimensiones, como son las esféricas o los cocos, las alargadas como son los bacilos y las bacterias curveadas que son los espirilos o las tales espiroktectas o vibrias, ¿sale? O también en forma de coma. Son diferentes tipos de bacterias conforme las vamos nosotros a estar conociendo. Y cada una va a ser de diferente estirpe. Y es importante nosotros diferenciarlas porque cada una va a crearnos en determinado momento pues alguna enfermedad. Las bacterias pueden ser observadas individualmente a través de un microscopio o a simple vista, como les comentaba, si es que están formando colonias. Si vamos a ver una sola bacteria, pues en el microscopio vamos a ver la bacteria, la característica propia de la bacteria. Si yo quiero ver muchas bacterias, no la voy a ver a simple vista la bacteria, pero un acúmulo de bacterias, pues la voy a ver formando una colonia. ¿Sale? Esto que les digo que cuando nosotros hacemos un exudado y lo extendemos en un gel o en una gelatina como tal, pues vamos a ver nosotros ahí todas las colonias formadoras de bacterias y es como nosotros nos vamos a dar cuenta. En ocasiones, pues pueden ser de diferentes colores, blancas, amarillas, verdosas, dependiendo la cantidad de microelementos que pueda tener cada una de las bacterias. Entonces, vamos a empezar con la clasificación. Aquí tenemos las formas de bacilos. Estos van a ser unas formas agrupadas bastante heterogéneas. Comúnmente van a ser cilíndricas o en forma de bastón, ¿sale? Y aquí empezamos a verlo precisamente lo que habíamos comentado hace mucho tiempo sobre lo gram positivo y lo gram negativo. Habíamos visto anteriormente aquí en microbiología sobre las tinciones de Graham, precisamente, que fue el que nos dio el nombre de la tinción de Gram. Entonces, si se fija esa tinción de Gram como si fuera violeta, van a ser Gram positivas, es decir, van a absorber la tinción de Gram y van a ser de color violeta. Al momento de que nosotros tomemos el exudado, los pongamos la tinción de Gram y lo veamos al microscopio o se pinte, van a ser Gram positivas, ¿sale? Mientras que las Gram negativas van a ser las que no van a tener ninguna fijación a este tipo de tinción, ¿sale? Entonces las vamos a ver completamente blancas. ¿Por qué van a tener esa coloración o por qué se van a fijar esa tinción violeta? Va a ser de acuerdo a la pared celular que aparecen en cada una de las cepas y esto va a depender de la pared celular que tienen los lipopolisacáridos. Mientras que las que no van a fijar esa tinción violeta, la capa, no van a poseer esa capa de lipopolisacáridos, ¿sale? Que va a ser la que va a absorber completamente la fijación en tinción violeta. Entonces, por eso son gram positivos y gram negativos, que es lo que veníamos hablando también en farmacología con los antibióticos, de que son más específicos para gram positivos, otros que son menos fijos para gram negativos. Va a depender precisamente de la cepa o de la capa, perdón, del lipopolisacáridos que se tenga en su membrana, ¿sale? Entonces, los bacilos los podemos dividir en diplococos. Entonces, un coco es una sola bolita. Dipoclocos son dos bolitas, es decir, dos pares de bacilos, ¿sale? Streptococos es una agrupación en una cadena de 4 o más bacilos, ¿sale? Entonces, tenemos 4 bacilos o 4 cocos
juntitos. Los empalizados son bacilos que se van a agrupar de lado a lado como si fueran palitos o como si fuera un fósforo, ¿sale? Y las formas filamentosas son bacilos que se crecen en forma de fibras, ¿sale? Como en letras chinas, es decir, como que van en espiral, bueno, no en espiral, sino como una letra Y más o menos, dan como tal la formación de esos filamentosos. Entonces tenemos diplococos, estreptobacilos o estreptococos, los empalizados y las formas de filamentos. Entonces, de ahí precisamente es como el nombre de cada uno de los bacterias que vamos a tener directamente de bacilos, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus se me va aéreo, perdón, el estafilococo aéreos. Entonces va a depender de la forma que nosotros tengamos, es como le vamos a dar el primer nombre a la bacteria. El segundo nombre, ya sea quien lo descubrió o el segundo nombre se le da como tal a la función que tiene ese bacilo. Entonces, a lo largo de la historia, pues de la medicina y de la microbiología, según se iban descubriendo cada uno de los bacilos, así como cada una de las estructuras a veces del cuerpo humano, se le iba dando adopción al nombre del médico quien lo descubría o del investigador quien lo descubría, ¿sale? Entonces, por ejemplo, existe el bacilo Abel, que bueno, hoy lo conocemos como el Streptococcus pneumoniae, ¿sale? O el bacilo Achael, que es ahora el Parafigens, y así sucesivamente que esto lo pueden encontrar en el artículo que les anexé en la tarea, ¿sale? Entonces, pues así tenemos todos los bacilos. Por ejemplo, la micobacteria tuberculosis antes se llamaba el bacilo de Koch, ¿sale? O por ejemplo, el Haemophilus ducreyi, que es una bacteria que vive en la vagina, antes se llamaba bacilo de Ducreyi, ¿sale? Pero ahora ya se le llama Haemophilus ducreyi. Así sucesivamente todos los tipos de bacterias tenían un nombre específico de quien los descubría. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Hoy en día se pone el nombre de acuerdo a la ramificación de la bacteria y ya no se le pone el apellido o el nombre de quien lo descubría o de quien lo veía por primera vez. Otro tipo de bacterias tenemos los espirilos. Estos, pues, su forma va a presentar una o más curvatura. En algunas puede presentarse como en forma de hélice. Y esa hélice es importante en esos espirilos porque le va a dar la función de movimiento a estas bacterias para el desplazamiento de estas mismas. Entonces tenemos diferentes espirilos. Tenemos los vibriones, que son espirilos bastante cortos que por lo general presentan una forma de coma, ¿sale? Y esa coma le va a ayudar precisamente a la movilización de la bacteria. Los espirilos reales, que son bacterias relativamente rígidas que presentan una forma helicoidea, es decir, en hélice, pero esta es completamente rígida y que se mueve a través de un flagelo, ¿sale? El flagelo sí es movible y la hélice es completamente rígida. Vuelvo a repetir, esa forma de hélice y ese flagelo va a hacer que pueda dar el movimiento hacia donde tiene que corresponder para poder dar la infección, ¿sale? Y las espiroquetas van a presentar una forma de hélice o helicoidal como tal, que van a poseer un cuerpo más flexible, ¿sale? Y se va a mover con una ayuda de un filamento axiales, es decir, va a tener un poquito más de filamentos, que van a poseer una forma de un flagelo paraplasmático. Ese flagelo que va a ser alrededor de toda esa hélice le va a ayudar otra vez, vuelvo a repetir, a la movilización de la espiroqueta a poderse mover, ¿sale? Una de las espiroquetas más importantes que encontramos es, por ejemplo, la de la sífilis, ¿sale? Entonces, la sífilis la encontramos en hélice, tiene varios flagelitos que le ayudan precisamente a la movilización de esa espiroqueta. Los cocos, bueno, van a ser también bacterias presentadas en forma casi esférica, a diferente de los bacilos, van a ser casi una esfera y su agrupación va a ser homogéneas. El tamaño va a oscilar entre 0.8 hasta 1 microgramos, micrómetros en el microscopio. Y algunas veces la forma de estas bacterias van a presentar variaciones, pudiendo observarse cocos de forma lanceolada o en forma de granos de café o achatadas, y estas últimas suelen denominarse cocobacilos, ¿sale? No es la acumulación de cocos y bacilos, ¿sale? Es un cocobacilo porque va a ser como la forma, no sé si han visto los granos de café que tienen como una ranurita, ¿sale? Y son más o menos cóncavos esos granitos de café, así van a ser estos cocobacilos o en forma de granos de café. Y si ustedes lo ven al microscopio o los buscan en el internet, los van a ver precisamente en esa forma.
Por eso se les puso ese nombre genérico, digamos así. Entonces tenemos los diplococos que pueden ser, bueno, eso va a ser después de su división, van a permanecer en pares. Entonces tenemos un coco que se divide en fisión binaria y se quedan pegaditos, ¿sale? Entonces tenemos los diploccocos, ¿sale? Como la Neisseria, que es un meningococo. La Neisseria gonorrhea, que es la que nos da la gonorrea, es un diplococo. En tetadas, estos, bueno, estos diplococos se dividen en dos direcciones perpendiculares, ¿sale? Formando una agrupación de cocos en una disposición cuadrada. Entonces tenemos dos cocos arriba, dos cocos abajo y tenemos la tetrada de diplococos como tal. Los estreptococos son cocos que se dividen en un solo plano, es decir, en lugar de tenerlos aquí y acá abajo, los estreptococos son más de faringitis. Supongo que es coma, ¿verdad, Gerardo? No faringitis, neumonía. Sí, los estreptococos comúnmente los vamos a encontrar principalmente en el sistema respiratorio. Hay estreptococos que nos sirven también para la protección del sistema respiratorio. Como les comentaba, si aumenta la cantidad de la familia de los estreptococos, nos van a crear ahora sí una infección. Hay estreptococos que no tenemos directamente en la garganta y que los podemos llegar a absorber, o que alguien está enfermo y nos tosa directamente, absorbemos esos estreptococos, se quedan en la garganta y empiezan precisamente a dividirse y a crearnos una infección. Ahora bien, esos estreptococos pueden bajar al sistema respiratorio, es decir, al bajo, es decir, a los pulmones, y nos pueden crear neumonías. Por eso es importante, pues, las medidas higiénicas que tenemos que tener y el conocimiento de estos tipos de estreptococo, ¿sale? Otra vez, vuelvo a referir, si ya tengo una faringitis y no es bien tratada o no tratada, puede irse esa infección hacia el sistema respiratorio bajo y contaminarnos. Entonces, ahora sí hacemos las tales neumonías. Muy bien. Entonces, los estreptococos les digo que fue en formación de 4, pero es una cadena. La tetrada es 2 arriba, 2 abajo. Y diplococos, solamente 2. Las arcinas, que también son cocos, van a ser producidos por la división de cocos en 3 direcciones perpendiculares, ¿sale? Entonces es como si fuera una Y. Forman agrupaciones de cocos en disposiciones cúbicas. Entonces puede ser una Y o pueden ser 2, 2, 2 y 2. Es decir, 2 abajo, 2 arriba, 2 a un lado, 2 abajo también, pero al lado del otro. Entonces son una zarcina. Y los estafilococos, que van a ser la formación agrupada, es lo que se os había explicado, y aumentan en un racimo de uvas. Entonces, esto va a depender, hacen una división, una fisión binaria y se quedan juntitos, ¿sale? No se separan esos cocos, se quedan juntitos y es como pueden hacer estas diferentes formas de cocos, ¿sale? Digo, comúnmente, todas este tipo de estreptococos o de cocos los vamos a tener principalmente en el sistema respiratorio. No quiere decir que en ningún otro sistema no lo podamos encontrar, pero principalmente los vamos a tener ahí. Y otras formas de bacterias que podemos llegar a presentar, bueno, va a depender de las variaciones, y entre estas se pueden presentar formas de bacterias como de estrella, que se llaman estela, rectangulares o con planas, como las aloarocula y las alargadas, ¿sale? Que se llaman Ifomecrobulum, ¿sale? Tienen nombres ahí medios extraños, pero bueno, podemos encontrar otro tipo de formas de bacterias que comúnmente vamos a encontrar las anteriores, ¿sale? Van a ser muy raro que encontremos estas, pero sí las podemos llegar a ver. ¿Cuáles son las formaciones de colonias de bacterias? Esto es importante porque así nosotros vamos a, cuando ustedes en algún momento se enfermen de una faringitis o de infecciones de vías urinarias repetitivas o cervicovaginitis repetitivas, mandamos a hacer exudados. Y esos exudados es prácticamente barrer esa faringe, esa vagina o esa uretra, un examen general de orina, ponerlas en un caldo o en un gel cultivo para que se empiecen a formar allí todas esas bacterias y nosotros podamos observar y ver como cuántas bacterias o cuántas unidades se pueden llegar a formar. Entonces, una colonia, pues es el acúmulo de varias bacterias, es decir, como las colonias, la población de una bacteria que se pueda estar posicionando en una sola región del cuerpo.
La morfología de una colina, bueno, va a depender de las formas que se vayan a elevar o en el medio de cultivo. Entonces podemos tener de forma circular, que pueden medir hasta 4 milímetros, o en las puntiformes, que van a ser denominadas como una cabeza de alfiler, que se ve precisamente la región recta y después una cabecita como si fuera precisamente el alfiler. Las irregulares, que van a presentar una forma geométrica, cualquier tipo de forma geométrica la pueden llegar a hacer en esos medios de cultivo. Las rizoides, que van a presentar una forma precisamente como de rizo, como de chino, o en forma de uso, que son fusiformes, que tienen una forma ahí no geométrica, no circular, no helicoidal, entonces es una forma fusiforme. Va a depender también de si son enteras, es decir, si es homogénea, que se vaya alargando o se quede en una sola región del gel que lo vamos nosotros a cultivar allí, que sean onduladas, van a presentar pequeñas fenestraciones, es decir, como si fuera una estrella, lobuladas, como si tuviera lóbulos precisamente en cada una de esas formaciones, y filamentosas, si presentan finos filamentos, es decir, está circular, pero forma como una mini estrella, pero unos ricitos muy pequeños en cada una de esas formaciones de colonias. Las bacterias pueden observarse, pues como les dije, a simple vista, perdón, si es que ya tenemos la colonia completa, ¿sale? Es como cuando ustedes dejan una naranja ahí sin comérsela, la dejan ahí por muchos días y empieza a verse así como blanquecino o verde. Esas son formadoras de colonias de bacterias. Ahí ustedes pueden observar a simple vista que hay bacterias. Sin embargo, obviamente no las van a ver microscópicamente y no van a saber qué tipo de bacterias es y de qué forma las tiene, ¿sale? Pero sí podemos ver la formación de colonias. O cuando dejan ahí la leche que se agrie y que empieza a formar ahí bacterias o cualquier cosa de alimentos que lo dejen ahí, van a tener ahí precisamente esa formación de colonias. Si ustedes quieren ver la forma real de la bacteria, pues tienen que utilizar el microscopio óptico o electrónico para poder ver la forma de la bacteria como tal. Y bueno, les dejo la bibliografía, que prácticamente son los dos documentos que yo les anexé en Classroom, donde pueden sacar esta información. ¿Dudas, preguntas sobre la clase? No, profe. Diana viene, si está. Ana Cecilia, ahí está. Eh, Karina, ahí está. Mude también. Gerardo. Y Adolfo, me falta anotarlo aquí. Adolfo. Preguntas, dudas. Gerardo dice que no. Cecilia, Diana, Adolfo, Mode, Karina, Alessandra. No, profe. Ok. ¿Los demás No nada de dudas? Ok. Yo no entendí muy bien lo de los estreptococos. Bueno, en la familia de los estreptococos. Ajá, ¿qué es lo que no entendió? ¿Cómo se divide? Ok, déjenme buscar una imagen. Realmente se me olvidó poner las imágenes. Eh, Déjenme, cocos. Déjenme. Aquí está. Déjenme poner una imagen para que lo podamos comprender. Les comparto la pantalla. Ok, aquí están. Un coco es uno solo. Diplococos, al momento del que el coco se divide en fisión binaria, se queda pegadito, ¿sale? Entonces tenemos un diplococo, ¿sale? La tetrada, estos diplococos se dividen, pero se dividen hacia un lado. Ok, se dividen hacia un lado y hacen la tetrada. Esta es la tetrada, ¿sale? Una zarcina. Esta tetrada se divide hacia arriba y forman la zarcina, ¿sale? Que es precisamente aquí. Un estreptococo es la unión de varios cocos, pero en línea recta, ¿sale? Son más de 4 cocos, ¿sale? Entonces aquí tenemos el estreptococo. Y un estafilococo tiene diferente forma. Por ejemplo, aquí nos las presentan como en triangulito, pero pueden tener diferente forma esos estafilococos, ¿sale? Entonces aquí tenemos esa división, Vianney. No sé si con esta imagen quede un poquito más clara
sobre la clasificación de los cocos. Sí, profe, es que me confundía en las dos últimas. Sí, entonces aquí están precisamente. Digo, si yo le quitara a este estafilococo una bolita, quedaría en coco. Si yo le quito dos, quedaría en diplococo, ¿sale? Si yo acomodara estas cuatro como están aquí, formaría una tetrada. Si yo acomodo estos cocos hacia arriba, formaría la zarcina. Y si yo hiciera ahí formas fusiformes, tendríamos precisamente el estafilococo, ¿sale? Entonces, va a depender la fisión binaria y cómo se queden unidos esos cocos para que no se separen. Entonces, ahí tenemos precisamente esa división. Muy bien. Adolfo dice que no tiene dudas. ¿Alguien más? Gerardo me dijo que no. Diana ya nos comentó. Cari dice que no. Ceci, Mode, ¿alguna duda sobre las bacterias? ¿Ninguna? Dice Mode que no. Ceci, ninguna. Ok, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, con esto culminaríamos la clase de microbiología. Les voy a dar 3 minutos y ahorita nos conectamos para la siguiente clase. Ahorita los veo.